Arrancando como cada domingo aquí en Made in Paraguay por C9N, hoy entre los barrios de Asunción, La Galopera, tenemos un programa que está conectado con ambos temas y ya le doy la bienvenida a Camilo Pérez, el presidente del Comité Olímpico de Paraguay y precandidato a la Intendencia de Asunción. Querido Camilo, gracias por estar con nosotros. Un placer para mí estar contigo acá hoy. Yo sí que soy Made in Paraguay. Exacto. Llevando el país al mundo, ¿verdad? Gracias a los muchos eventos que venimos haciendo. Sí, señor. Con mucho orgullo. Claro que sí. Así es. Hoy es todo Made in Paraguay porque después va a estar con nosotros Marcelo Martinezzi, que es director de la película Narciso, que se acaba de estrenar esta semana, así que también ganador de un premio, varios, pero uno de los más importantes en Alemania, en Berlín. Así que por eso que hay una... Después tengo que explicarlo de Galopera con Marcelo Martinezzi. ¿Cómo te convenció Horacio Cartes que te meta en la interna colorada? La verdad que no fue Horacio Cartes el que me convenció. Horacio Cartes me ofreció y me pidió que piense, porque en un principio le dije, presidente, no. Y me dijo, pensá un poquito. Yo vengo contando la historia ya hace un tiempo, voy a repetirla. Era la largada del rally, de la fecha del Rally del Mundo en la ciudad de Encarnación. Me tocó como anfitrión del evento recibirle al presidente Cartes. Entonces me fui a recibirlo, charlamos un rato y se acerca hacia el oído y me dice, todos me dicen que vos sos el candidato indicado para ser nuestro intendente en las próximas elecciones. Entonces, yo me sorprendí, ¿verdad? Porque yo pensé que íbamos a hablar de rally, ¿verdad? Y bueno, y me dijo eso y le dije, no sé, presidente. ¿De qué mes estamos hablando? ¿Octubre del año pasado? Estamos hablando de agosto del año pasado. El año pasado, agosto. Sí. Entonces, andate la semana que viene a casa y vamos a charlar un poco sobre este tema, me dijo. Y la verdad es que no me fui, porque justo estaba en campaña por las elecciones de los Juegos Panamericanos del 2031, que eran la primera semana de octubre, y yo el lunes terminado el rally, a la noche tenía ya programado un viaje, porque es como cualquier campaña, ¿verdad? Para obtener unos juegos tenés que convencerle a los comités olímpicos. Lobby, todo, claro. Entonces tenía programado irme a Centroamérica, y bueno, y viajé a Centroamérica a la noche. Unos días después me disculpé por mensaje con el presidente y le dije que no estaba en Asunción y que a la vuelta le buscaría. Y sí, con todo gusto, bueno, ahí terminó. La verdad que pasaron esos días, yo volví, me fui a Murú y Charoga a hablar con el presidente Santiago Peña a pedirle socorro porque el presidente Lula había entrado a la cancha para pelear por Brasil, Río de Janeiro en nuestra elección, entonces yo necesitaba que mi presidente también entre a la cancha para tratar de nivelar un poquitito, digamos, la pelea de Asunción contra Río, si bien era luego una pelea desproporcional. Río fue una ciudad olímpica, ¿verdad? Bueno, entonces, en esa conversación con el presidente, mira lo que me pasó, le dije y le conté lo que me dijo el presidente Cartes. Él se levantó de mi conversación, me dijo, para un ratito, me dijo, se fue. Al volver me dijo, ahí hablé con Horacio, te espera mañana. Entonces ahí fui, charlé con él, bueno, y ahí empieza toda la historia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que te dijo concretamente? Porque yo estuve hablando el otro día con Jesús Argaña, sí. Y bueno, como vos sabés, yo también estoy involucrado en la política, estuve y conozco mucho este tema, y estaba pensando que esto no se elige al azar. O sea, me imagino que Cartes hizo una investigación, focus group, encuesta. No, es puro intuición esto. Bueno, yo no tengo conocimiento de eso. O sea, a mí nunca me dijo, te medí o hice tal o cual, o sea, nunca. O sea, cuando yo fui ¿Y cuáles fueron sus palabras? Cuando yo fui a conversar con él, me dijo, existe un contexto político que nosotros creemos que sos la figura ideal para Asunción. Asunción es un electorado difícil, vamos a competir posiblemente contra Soledad,
ella tiene un perfil parecido al tuyo. Creemos que con un candidato con tu perfil, nosotros vamos a ganar la elección. Esas fueron sus palabras realmente. Yo le dije que yo necesitaba pensar porque tenía que hablar. Pero vos ya habías pensado, me imagino, en la primera charla en el Mundial, en el rally. Honestamente no me detuve a pensar porque me enfoqué mucho en mi elección. En el mes de octubre fue la elección. Al volver no hablé más del tema. Traté de dejar que pase. Y ahí me volvieron a llamar y bueno, nos reunimos de vuelta y ya después me reuní con el doctor Alderete, con Raúl Latorre, con el presidente Peña, con el presidente Cartes más de una vez. Y pedí por lo menos, le pedí tiempo hasta el mes de diciembre. Quise hablar con mi familia, quise hablar con mis compañeros presidentes de federaciones deportivas, porque mi mandato vencía en el Comité Olímpico. Yo tenía elecciones en diciembre ya programadas, bueno, y quería ordenar un poquitito eso. Y nada, y después se apresuró y en el mes de noviembre ya me tuve que decidir. Cuando vos me decís que te dijo Cartes que tenés un perfil parecido a Soledad, ya me doy cuenta que sí hizo un estudio, porque no sos una persona... no sos un Arnaldo Samaniego, digamos, ¿no? Una persona que viene de la interna dentro del Partido Colorado. No, yo creo que tenemos muchas diferencias. Si bien yo le respeto mucho y le conozco bastante a Arnaldo, me parece una buena persona, tenemos perfiles absolutamente diferentes. Sí, claro que sí, ¿verdad? O sea, yo si bien vengo trabajando para el partido, soy colorado hace muchos años, nunca me tocó estar en la silla de ser el que va a tener que ser votado, ¿verdad? Entonces tengo un perfil diferente, vengo del sector privado, soy presidente de una institución privada, soy miembro de instituciones internacionales con mucha jerarquía, o sea, tengo un perfil diferente absolutamente. Cuando vos pensás, sí, claro, yo vengo del mundo privado, tenés un presupuesto organizado, tenés que armar cosas, y sabes que la municipalidad es un despelote totalmente lo opuesto a lo que vos estás haciendo ahora, porque vos ahora tenés, digamos, una cintura para moverte dentro de una lógica, digamos. Ahí es tirarte en el pozo y decir que miércoles hago con todo este quilombo que me dejó Nenecho. Aplicar la lógica. O sea, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Usar el sentido común, que el más común de los sentidos, ¿verdad? Que a veces los muchachos no quieren usar, pero hay que usar, o sea, es imposible, o sea, desde mi punto de vista, el municipio hay que dar vuelta así, no claro. O si no, no hay forma. No, más vale. De hecho, no hay forma, ¿verdad? Y bueno, y ese es Camilo, ¿verdad? Camilo es una persona, no soy súper simpático, porque tengo un carácter fuerte, pero sí muy determinado. ¿Te gusta trabajar en equipo, Camilo? De hecho, es la única manera que yo creo que las cosas se consiguen. Nosotros conseguimos hacer el mejor rally del mundo solamente porque tenemos un gran equipo. Conseguimos hacer los Juegos Panamericanos Junior solamente con un equipo, ¿verdad? El comité organizador de esos Juegos maneja en el momento de pico de gente como 700 personas, 3.000 voluntarios, aparte el staff del Comité Olímpico, otras 140 personas, y el staff de la Secretaría de Deportes, que son más o menos unas 200 personas. O sea, nosotros manejamos más de 1.000 personas para hacer unos Pero vos juegos. Ahí no tenés presión. ¿Cómo que no? No te va a llamar alguien dueño de un edificio y decir yo quiero subir más alto mi predio, o yo soy el presidente de la seccional y... Existen otras presiones, pero existen presiones. Pero me refiero a estas, que son muy distintas. Y conmigo no va a andar eso. O sea, yo no soy una persona que va a torcer algo para el beneficio de alguien en especial. O sea, no es mi estilo. Lastimosamente el que piensa que me va a votar para que sea eso, no es el camino. No, digo nomás que hay un voto duro colorado que vos sabés que existe, que es un piso importante que es a tu favor. Sí. Aclaremos que si ganás la interna, ¿verdad? No, pero yo voy a ganar la interna. Pero voy a ganar grande la interna. ¿Y por qué crees que le vas a ganar a un tipo como Arnaldo que tiene mucho más calle que vos en esto, digamos? Primero porque soy el candidato del Movimiento Honor Colorado,
que tiene una estructura muy grande, que es realmente, bueno, voy a poner un ejemplo simple, ¿verdad? Hay 45 seccionales coloradas en Asunción, 40 presidentes seccionales coloradas acompañan mi candidatura. Eso va para abajo en miembros de seccional, convencionales, vicepresidente, puntero. Realmente el movimiento Honor Colorado estructuralmente es muy fuerte. Y yo en estos meses de trabajo tengo la tranquilidad de tener un relacionamiento con ellos que me posiciona muy bien. O sea, yo estoy muy tranquilo del gran trabajo que van a hacer nuestros presidentes seccionales. Ya. Claro, eso, vos te estás dirigiendo más al pueblo de Colorado porque obviamente tu primer batalla es la interna dentro del partido. Sin duda, y a medida que me meto más en esto descubro números sorprendentes, porque nosotros no trabajamos solo con los votos que vienen de la seccional, sino con los colorados que tradicionalmente no votan porque, digamos, no son traídos por los operadores políticos tradicionales. Yo estoy haciendo también un trabajo extra porque mi perfil permite de traer a votar y ponerle en nuestro equipo a colorados que hay muchísimos, y estoy cada vez más sorprendido porque reviso los padrones, pongo en nuestro sistema los padrones de los clubes sociales, por decirte, y me sorprende el número de que más del 50% son afiliados al Partido Colorado. Y esa no es gente que tradicionalmente va a votar. Cruzamos los nombres con las anteriores elecciones y impresionante cómo la gente de ese sector no vota en una interna, y estamos trabajando para que esa gente vote en la interna. Entiendo. Bueno, vos entendés súper bien de este asunto porque... No, sí. Por eso, entonces es fácil conversar contigo de esto, ¿verdad? Camilo, y dijiste que sos el cambio en algún momento, somos el cambio. Yo me considero el cambio. Claro, pero ¿cómo te vas a despegar de Nenecho y de Bello? Pero en el sentido que ellos son del equipo, digamos, de alguna manera. Bueno, yo creo que Nenecho es de su propio equipo. Sí. Yo soy Camilo Pérez. Yo tengo mi propio equipo, mi propia autonomía, mi propia manera de pensar, y no me siento identificado con nadie. Me siento identificado conmigo, con mi perfil y con el perfil del movimiento Honor Colorado. Yo me siento identificado con el presidente Horacio Cartes, sin duda. Entiendo, pero te digo nomás que cuando uno está trabajando en una interna, digamos, y vos te encontrás con gente como Bello o como Nenecho, ¿vos crees que eso no te puede afectar? No, para nada. Yo creo que la gente me conoce y cada vez me conoce más, sabe y conoce perfectamente mi perfil, y sabe que yo no soy una persona manejable. De hecho, cuando yo conversé para aceptar mi candidatura, me preguntaron qué condiciones yo ponía, y yo dije que yo no ponía ninguna condición, pero tampoco aceptaba ninguna. O sea, a mí me tienen que dejar ser para que realmente el cambio se produzca. Si nos vamos a las generales, suponiendo que vos ganes la interna, que vos estás convencido que lo vas a hacer, ¿cuál es la diferencia con Sole Núñez? Porque Cartes te dijo tenés un perfil parecido, pero ¿cuáles serían las diferencias? Bueno, mi diferencia principal con ella es que yo soy una persona con gestión comprobada de muchos años, y no solo nacional, sino internacional. Yo cuando digo, hago, y cuando prometo, cumplo. O sea, Camilo Pérez es una persona de gestión comprobada, de una trascendencia internacional comprobada. De hecho, soy miembro de comisiones muy importantes en el Comité Olímpico Internacional. En los primeros días de junio, que lastimosamente no voy a poder asistir, tengo, por ejemplo, la comisión organizadora de los Juegos de Los Ángeles 2028, donde soy una de las 10 personas en el mundo que forma parte de esa comisión. Ese es un cargo de extrema confianza, ¿verdad? En unos juegos donde se mueven 7.000 millones de dólares. Soy miembro de la comisión del programa. Pero ella también manejó un ministerio, digamos. Ella puede decir lo mismo, yo también tengo gestión pública. Ella puede decir lo que ella quiera. Yo
voy a decir lo que yo hice, ¿verdad? ¿Y cuál es tu diferencia principal que sentís, Camilo? Porque fíjate vos que vos tenés que captar votos no colorados en el momento de las generales, digamos, y puede haber una persona que esté en duda. Primero que van a decir, estamos hartos los colorados, Nenecho, más allá que vos seas distinto, ¿verdad? Yo creo que si vos tenés algo a favor es que yo no leí ninguna en la investigación que hago publicación con Karina, con el equipo nuestro, que hable de corrupción y que vos te hayas metido en nada del otro mundo. O sea, eso creo que hay que decirlo claramente. Sí. Pero te pregunto nomás, ¿qué es lo que vos sentís que te diferencia de ella? Más allá de que vos, esto o lo otro. Tiene que haber cosas, bueno, me dijiste, me gusta trabajar en equipo. Bueno, ¿qué es lo que vos sentís? Yo de hecho soy una persona que trabaja en equipo siempre. Soy el candidato que va a poder poner en conjunción el aparato de gobierno de la República del Paraguay y el municipio. De hecho, lo hicimos. Es una ventaja, sí. De hecho, lo hicimos. Es imposible hacer una fecha del Rally del Mundo sin que todos los ministerios y todas las entidades estén. Nosotros trabajamos con cada punto focal y todos a la perfección, ¿verdad? Porque hablamos de reparar caminos para el rally, de que funcione la seguridad de forma perfecta, o sea, un gran trabajo con la policía, con los militares. Iba a decir ejército, pero realmente no es solo el ejército, ¿verdad? Claro. Es la aeronáutica, sí, sí. Es la nave, todos, ¿verdad? Bueno, y también el área de salud, ¿verdad? Porque es impresionante todos los requisitos que nos ponen para el rally, para los Juegos Panamericanos, para todos esos eventos. Yo soy una persona que sabe articular todas las instituciones y soy una persona de gran gestión mixta en el ámbito privado y en el ámbito público. Ya. Porque hoy la gestión del Comité Olímpico Paraguayo se da en esa gran conjunción. Nosotros somos un ejemplo de lo bien que funciona la asociación público-privada. Y me encantaría que conozcas el Parque Olímpico. Es el parque más grande de América. Conozco, sí, porque ya te dije que me fui a unos partidos ahí. Me encantaría que te vayas, por ejemplo, al centro acuático. Es el centro acuático más moderno de Sudamérica. Mira, yo lo hablé con algunos, perdón que te interrumpa, en la última competencia que hubo, no me acuerdo cuál fue. Los Panamericanos Junior. Sí, los Junior. Y me tocó, estando en un café, y se bajaron unos chicos chilenos del hotel y me dijeron que estaban impresionados con la infraestructura, ¿verdad? Y después me encontré con un profesor de gimnasia, un entrenador, y me dijo, Leo, realmente lo que hay ahí es de primerísima calidad, ¿verdad? Y me puso muy feliz por el país, digamos, porque realmente siempre tuvimos ese tema, Camilo, con los otros deportes que no eran el fútbol, digamos, ¿verdad? Bueno, y creo que esa infraestructura es fabulosa. Nosotros hoy, me tocó en estos días recibir, por ejemplo, al delegado de la Federación Internacional de Remo, viniendo a decirme, presidente, la Federación Internacional de Remo quiere hacer sus próximos campamentos de entrenamiento en Paraguay. Y contame por qué, y porque acá hay todo, O sea, yo le puedo hospedar a la gente. O sea, el Comité Olímpico tiene un hotel de 200 y pico de camas. Tenemos un gimnasio de primer mundo, de primer nivel. Sí. Tenemos el Centro de Ciencias. ¿El Centro de Ciencias qué es? Donde tenemos una directora del Centro de Ciencias, que es la doctora Antonella Felipo. Después tenemos médicos de familia, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fisiólogos, todo lo que necesita un atleta de alto rendimiento gratis, 100% gratis, para el atleta de alto rendimiento. Pero vos, por ejemplo, que estás jugando tenis, que te duele el codo, tu codo del tenista, vos podés ir a consultar, solo que ahí pagas. Claro, obvio. O sea, todo, nosotros le damos servicio a todo. Bueno, también usar las canchas, ¿verdad? Sí, usado, sí. Bueno, entonces, todo es gratis para el atleta de alto rendimiento. Pero para el privado. Claro, para el privado se paga. Obvio. Se paga un precio súper accesible, ¿verdad? Para que también tengas acceso a eso, ¿verdad? Sí, porque hay que usarla. O sea, si las cosas no están y no se usan... permitime una pausa porque te quiero hablar del planillerismo, porque hablaste que era un delito. Creo que dijiste eso. Así es. Y vamos a desarrollar, ¿te parece? Después de la pausa. Bueno, con Camilo Pérez, precandidato a la Intendencia de Asunción. También lo vamos a invitar a Arnaldo Samaniego, por supuesto. Este es un programa que busca justamente la pluralidad, así como me enseñó mi padre. Decías que el planillerismo es un delito, pero todos sabemos que la municipalidad parece más una agencia de empleo, digamos, ¿verdad? O por lo menos de planilleros.
entre otras instituciones, pero vamos a hablar de lo que te puede llegar a tocar a vos. ¿Cómo se sale de esa agencia de empleo de caudillos o de punteros? Pero es muy simple, el municipio para salir a flote necesita gente que trabaje. Entonces Camilo Pérez, intendente de la ciudad de Asunción, sí, no va a echar ni una persona que trabaja. Vuelvo y aclaro, ni una persona que trabaja. El planillero se tiene que ir nomás solito porque yo voy a denunciar, porque para mí es un delito, es un fraude, de hecho. Entonces todo aquel que trabaja puede estar súper tranquilo, que va a tener su trabajo en el municipio. ¿Cómo vas a controlar lo biométrico? Pero hay 1000 formas de controlar. ¿Y cuál es tu propuesta? Yo estoy trabajando, mi equipo técnico trabaja, claro que hay controles biométricos, hay controles que podés poner cada 2 horas o de 1000 formas hay de hacerlo, así como pienso que la policía de tránsito tenga su bodycam. Claro. Eso es algo que no voy a inventar yo, está en el mundo entero se usa, ¿verdad? Pero quiero que use también la policía municipal de vigilancia, que sale a controlar comercios y demás, quiero que también tenga su bodycam. Y voy a crear la policía municipalidad de cercanía, que voy a tratar de que sea el municipio que cuida los activos municipales. ¿Qué son los activos municipales? Las plazas, los teatros, y que esté cerca de la gente. Sé que no pueden tener armas, pero sí pueden estar muy bien equipados tecnológicamente. No te me vaya el tema planillero. Sí. Porque te pregunto esto porque quiero saber si tenés la cifra de cuántos funcionarios realmente hay en la Yo creo que nadie tiene la cifra. De cuántos funcionarios hay en el municipio, hay 9000 aproximadamente. Lo que yo objeto es que la gente dice voy a echar 2000, voy a echar 3000. Pero ¿en base a qué estudio? En base a ningún estudio. Entonces lo primero que yo voy a hacer es revisar realmente las direcciones. Pero así Camilo, con tu inteligencia, digamos la mía, la de cualquiera con 2 dedos de frente, sabe que 9000 es una barbaridad. Es una barbaridad, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, o sea, no. Pero no voy a echar a nadie que no trabaja. Voy a buscar la manera de que todos trabajen. Voy a hacerle trabajar en sociedad con el sector privado. Voy a buscar la manera. Mi equipo técnico trabaja para ello. Tenemos que desarrollar la costanera, tenemos que poner en valor los mercados. Están todos abandonados. Los mercados necesitan. La terminal de ómnibus es una vergüenza. Desde la época de Filisola. El mercado de abasto. Hay que ponerle plata, hay que asociarse con el sector privado y hay que generar más trabajo también para la gente. Es muy cómodo decir voy a echar 2000, voy a echar 3000. ¿Y esas familias se van a quedar sin pan en su mesa? No, si son planilleros, ¿no? No, pero eso es otro departamento. El planillero tiene que irse. Por eso te digo, puede estar. De los 9000, puede ser que haya 3000 planilleros. No sé, creo que nadie sabe. Creo que nadie sabe. ¿Y cómo vas a hacer con la Junta Municipal? Porque ahí tenés 24 manguruyutas en que cada uno quiere poner su equipo. Hay algunos que tienen 100 empleados por ahí. Yo creo que mi equipo está absolutamente concientizado de que nosotros vamos a cambiar todo eso. 100%. Yo lo he conversado con ellos y nosotros vamos a... Y toda la gente va a saber, ¿verdad? Porque Camilo Pérez, intendente, va a ser una persona que va a publicar todo. Todo voy a publicar. Voy a publicar cuánto recaudo cada mes, en qué gasto. Voy a publicar absolutamente todos los proyectos que mando a la Junta, que se sepa cuándo llega, cuándo sale, por qué se atrasa, por qué no se atrasa. Y todos los problemas complicados voy a pedir audiencia pública. ¿Y se le puede auditar a la Junta Municipal? ¿Y por qué no? Así como ellos me pueden auditar a mí, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, entonces es mutuo. Pero debemos trabajar en conjunto para salir adelante. O sea, los 24 concejales tienen que trabajar, sean del Partido Colorado o sean de los otros partidos. Casi 2000 funcionarios tienen los Y es una locura, tenemos que sentarnos a ver qué hace cada uno. Son 24, o sea, yo lo que no quiero es decir... Casi 100 funcionarios por concejal, un disparate. Es una locura. Pero yo creo que ni ellos deben estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Algunos sí, ¿eh? Bueno... Según publicó Última Hora, Nenecho metió más de 1.700 funcionarios en la comuna desde el 2020 al 2025. Yo no sé si después de eso vos vas a poder... Para mí Enrique Riera es el parámetro. ¿En qué sentido? Y él terminó su mandato con menos funcionarios. Ah, ok. El interventor, creo que acá yo tengo 9.119 funcionarios de que él contabilizó, digamos.
Pereira te estoy hablando, Sí, ¿no? sí, sí. Y él dijo que se podría pagar todos los acreedores y reestructurar la deuda si se prescindiera de 3.000 funcionarios que sobran. No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el número de los 3.000 funcionarios no mueve la aguja de la deuda del municipio. Yo estoy trabajando mucho en la deuda del municipio y la deuda del municipio pasa por otra cosa, pasa por la baja recaudación, pasa por muchas otras cosas que vamos a identificar cuando estemos en gobierno. Hoy lo estamos trabajando con el equipo técnico, pasa por reestructurar lo que se debe, pasa por sentarse con los bonistas, ¿verdad? O sea, y voy a decir una cosa, el intendente Luis Bello está haciendo algo bastante importante desde mi punto de vista y mis técnicos. Él está pagando la deuda vencida del año pasado, va a dejar en cero, y la del 2026 está negociando para transferir al 2027. Cualquiera diría, me va a transferir la deuda a mí. Bicicletea, sí. Claro, pero yo veo, y los técnicos nuestros ven desde otro punto de vista, me va a dejar al día. Entonces yo ahí me puedo sentar a discutir diferente con los tenedores de bonos. Y hoy, y la semana de la asamblea del BIP, yo me reuní con dos grupos muy importantes, dos grupos bancarios muy importantes. Tengo ofrecimiento de dos grupos de recomprar los bonos y cobrarnos el 50% del interés, que hoy está en 17 y algo por ciento, que es una locura. Más gasto, creo que está en 18. Nosotros tenemos oferta de 8%. Del interés estamos hablando. Del interés estamos hablando. Eso es la mitad. Claro. Menos de la mitad. Y estamos hablando de hasta un año de gracia para tener tranquilidad financiera. Porque yo hablo mucho de la ciudad limpia, de la ciudad sin baches y la ciudad segura, pero sin dinero no voy a poder hacer eso. Nada. Entonces yo estoy trabajando. ¿Entonces no crees que sobran 3.000? ¿Eso es lo que dice Pereira? No sé. Yo no sé cuántos sobran. Yo te quiero contar qué voy a hacer. Con mi equipo, lo primero que vamos a hacer es sentarnos a que un grupo de gente de mi equipo se reúna con todos los funcionarios. Primero tenemos que conocer las habilidades de ellos. Hay gente, por ejemplo, sentada en una computadora haciendo cobranza y es especialista en hacer presupuestos. Entonces nosotros tenemos que saber la habilidad de cada uno de ellos para saber dónde lo vamos a volver a colocar. Nosotros no vamos a tener por tener funcionarios, vamos a hacer que cada uno trabaje en lo que corresponde. Y te voy a dar un dato. Por ejemplo, aseo urbano. Sí. Aseo urbano tiene 1.000 y tantos funcionarios trabajando. Para mí esa es la dependencia que más gente debe tener. Yo creo que aseo urbano necesita más gente. Que no voy a contratar nueva, quiero aclarar porque acá se malinterpreta. Sí. Voy a buscar gente de otros sectores para que trabaje ahí. Porque aseo urbano necesita más gente. La ciudad está súper sucia. Claro, contar que no sea. Mira, yo tengo un caso, voy a decir nombre, una señora que trabajaba en la radio antes con nosotros, que está trabajando en la municipalidad hace como 3 años. La cuestión es contaduría, empieza a ir un día a la semana, hace 2 semanas, no, ahora todos van a salir a la calle a limpiar. ¿Y cómo que va a limpiar una persona que está en la administración y como vos decís, experta en otras áreas y va a estar barriendo, verdad? Yo creo que hay muchísimas formas de paliar o cambiar eso. Hay que comprar más camiones, pienso duplicar la cantidad de camiones recolectores y transportadores de basura en la calle, pues son cosas diferentes. Y el que tiene mundo, que creo que vos tenés bastante mundo, sabe que existen camiones para limpiar también las calles. Por supuesto. ¿Verdad? Y bueno, y hay que empezar a implementar la tecnología, ¿verdad? Asunción, yo pienso convertirla en una ciudad súper moderna. Trabajando en el tránsito, que es un caos, asfaltando muchísimas calles para trabajar con expertos de nivel mundial, hacer calles de sentido único, cambiar el sentido de las calles dependiendo del horario del tránsito. O sea, hay que trabajar. No, o sea, vos no te podés sentar a la silla así, soy el intendente, y no quemarte las pestañas para que la gente tenga ¿Y por qué una la vida gente, mejor. Camilo querido, por qué crees que la gente tiene que creer en un Colorado cuando tantas veces se le defraudó, digamos? Hay un arrastre de la municipalidad de que vemos problemas. Pero digamos. yo entiendo, vos no sos Colorado, o sea, yo entiendo que pienses así.
pero el municipio es el claro ejemplo de la alternancia de partidos en la República del Paraguay. Entonces no le culpemos todo al Partido Colorado. No, yo no hago eso. ¿Verdad? O sea, tenemos muchos otros anteriores que, bueno, también son responsables en su medida de lo que hoy pasa. Sí. Y ojalá, no, yo estoy 100% seguro, ¿verdad?, de que mi trabajo en la intendencia va a ser absolutamente diferente. Yo lo que me acuerdo que Mario Ferrero tenía el problema de que justamente le tenían de los huevos los concejales. Es más, había uno de ellos que le había amenazado públicamente, dijo, nosotros le echamos cuando queremos. Entonces, ¿cómo un intendente va a poder hacer cosas cuando ya te están amenazando? A mí no me va a echar nadie. Pero vos vas a tener a lo mejor la mayoría porque son colorados los que más suelen tener concejales. Y para eso estamos trabajando, para tener la mayoría. Y entonces, yo quiero que confíes en mí. No se trata de mí. No, pero primero quiero conquistar tu voto. Porque... yo voto en San Bernardino, Camilo. No, bueno. Te cuento, yo vivo en Ciervo Cuá, ahí se me mudó Santi Peña hace un tiempo ahí, pero yo vivo hace 14 años en San Bernardino y no voto acá. Y San Bernardino es un desastre, pero eso no es tu problema. Te quería preguntar realmente si el informe que hizo el interventor Pereira te va a servir de algo. Sí, claro, de hecho yo me reuní ya con él en más de una oportunidad. Y creo que es una persona muy valiosa para el futuro. Sí, por eso te digo, creo que a todos nos sorprendió por usar un término realmente la valentía con que él exponía de hecho me parece un excelente trabajo el suyo. ¿Dijiste que los sindicatos son tus mejores amigos o no? No dije que van a ser. Dije que van a ser mis mejores amigos. ¿Y crees que sí? Sí, claro, ¿por qué no? Hay que usar el sentido común. ¿Y por qué crees que van a ser tus mejores amigos? Porque siempre me llevo muy bien con toda la gente que trabaja a mi alrededor, sé trabajar en equipo. Estoy 100% seguro porque estuve investigando y las reivindicaciones que Pero vos sabés que hay unas cuevas ahí en todos lados, en el ministerio, la municipalidad, lleno de cuevas está. El que es el arquitecto que tiene que estar, si no va acá, si no va allá, si no da la vuelta. Pero conmigo no anda eso. Cada uno tiene que tener su trabajo. Y sí, voy a ser honesto, soy del tipo de persona que premia el trabajo y la excelencia. Está bien. Por ejemplo, voy a decir algo, policía de tránsito. Sí. Debería de tener un bono sobre las multas correctamente hechas, ¿verdad? Para no estar saliendo a hacer nada por el costado. Debería de tener, hay que legalizar las cosas y la gente que se merece debe recibir un bono, porque esa yo creo que es la mejor manera de fidelizar al colaborador con su institución. Yo voy a manejar el municipio como siempre he manejado todas las instituciones, mi empresa, el Comité Olímpico y todas ellas. Y estábamos hablando de la recaudación. ¿Cuánto es la recaudación de Asunción? ¿Cuánto es el presupuesto, quiero decir? Bueno, el presupuesto de Asunción está en 300 y tantos millones de dólares, varía mucho. Es poquísimo. Es nada. A la ciudad de Asunción entran entre 1.800.000 y 2 millones de personas día. Sí. Pagan su impuesto más o menos unas 256.000 personas son las que más o menos pagan impuestos en diferentes ítems, llámese impuesto inmobiliario, bla, 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 todos los impuestos que hay para pagar. Considero que es poquísimo. Nosotros tenemos que recuperar eso. Y también mucha gente se fue, ¿cómo vos? Sí. Se fue de la ciudad de Asunción. No, y tenemos que recuperar. Porque al irse la gente paga menos impuestos, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros tenemos que generar cuenta corriente catastral, tenemos que trabajar mucho en las costaneras, ¿verdad? En la parte cultural hay demasiadas cosas. No. El centro de Asunción. Yo te digo porque yo recibo mucha gente de afuera. Yo sé. De repente no tengo dónde llevarle. Y sí. O sea, el que me viene 4 veces al año, ya tengo que repetirle la cosa y no puede ser pues eso. O sea, no puede ser que no le pueda llevar al teatro municipal y estar orgulloso de que estén en el teatro municipal, por ejemplo. Y dijiste, ¿verdad que yo estoy buscando algo en internet? Nomás por eso estoy escribiendo. Me estás investigando, pero está bueno eso. No, ¿sabes qué quería saber? A lo mejor vos sabés, ¿el presupuesto de Montevideo cuánto es? No sé. Por eso quería saber. $1.000 millones.
Y son tres veces más. Los costos son diferentes. Pero bueno, digo, en una ciudad chica como Asunción, sí. Es Montevideo, que debe tener no sé cuántos habitantes, pero vos me decís 300, ellos tienen más de 3 veces más. 300 y algo, ¿verdad? Y por eso son 3 veces más que Asunción. Claro, pero acá los impuestos son baratos. Hay que ser honesto, ¿verdad? El costo de vida en Asunción no es lo mismo que el costo de vida en Montevideo. O sea, vos con lo que ganás en la ciudad de Asunción no vivís. Digo nomás que los presupuestos son muy distintos, ¿verdad? O sea, es 300 millones muy poco pero para una acá ciudad. hay una cosa que se tiene que venir sí o sí, que es la ley de la capitalidad. Sí, claro. O sea, nosotros no vamos a poder transformar realmente la ciudad de Asunción sin la ley de la capitalidad funcionando. O sea, es imposible que no sé, 200.000 personas paguen el impuesto para 1.800.000 personas que usan la ciudad, ¿verdad? No hay manera. Y también voy a trabajar mucho para implementar la ley de las compensaciones, porque encuentro muy injusto que el colaborador, funcionario en la Municipalidad de Asunción, por poner un ejemplo, ¿verdad?, no pueda acceder a ser atendido en el IPS, siendo que el municipio le presta un servicio al IPS que nunca fue pagado. Así es. ¿Verdad? Entonces, y un camión recolector se dedica solamente, un camión recolector para el Hospital Central, ¿verdad? Por la cantidad de basura que usuarios que tiene. Claro, ¿verdad? Entonces, es muy injusto. Entonces, uno tiene que trabajar. Y creo que a todas las instituciones públicas le va a venir muy bien esto que estoy hablando, ¿verdad? Porque, bueno, no se va a pagar más la luz de la ESAP, por ejemplo, ¿verdad? Lo que quiera. No, sí, porque es una realidad que ocurre, ¿verdad? No, por supuesto. O sea, o si no, nos seguimos mintiendo todo y siga la fiesta, pero en algún momento se tiene que acabar. Yo te había dicho, Camilo, fuera de cámara, que te quiero volver a invitar para hablar más de la parte de qué se puede hacer por la ciudad. Ahora hicimos más de tu entrada a la política, de tu gestión particular, de tu impronta, cómo le querés dar, etcétera. Pero bueno, queda la invitación luego también, así como los otros invitados, para hablar un poco de esas cosas que vos decías, de las cámaras, de cómo vamos a hacer esto, los barrios. Queda demasiadas preguntas que te quiero hacer. El centro histórico que se está cayendo, pobrecito, un centro tan hermoso que tenemos. Yo paso y veo la casa antigua y digo, Dios mío, no puede ser. Yo haría un paseo caminando con un arquitecto, así como se hace en otros países, Vos sabés que tengo una hija viviendo en República Dominicana, en Santo Domingo. Y soy testigo en cada viaje del progreso del centro histórico. Una maravilla. Realmente es la envidia nunca es sana, pero vamos a decir, una sana envidia. Se dice así, ¿verdad? Pero es impresionante lo que se puede hacer. Claro que sí. Y demasiado buche vamos a decir, no podemos hacer. Gracias por tu tiempo, Camilo. No, a vos gracias por la invitación. Y bueno, nos seguimos viendo, porque hasta octubre vamos a seguir viendo. No, por supuesto que sí. Después de la pausa, nosotros vamos a hablar con Mercedes Canese y vamos a hacer un análisis sobre el mundo diplomático, el estrecho de Hormuz, etcétera. Y más tarde va a estar con nosotros Camilo. Narciso. Camilo Intendente. Ya estuvo Camilo. Va a estar con nosotros Marcelo Martínez, y quise decir con la película Narciso. Bueno, aquí seguimos más en Paraguay con mi querida Mercedes Canese, la ingeniera. Le extrañamos. Bueno, Mercedes, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que pasó esta semana. Y esto es porque una vez más Leite, que ahora es embajador de Estados Unidos, porque cuando era senador, bueno, ya le criticaba a Peña, pero ahora ya se pasó la raya. Y yo no sé cómo Peña no le metió una patada en el Tujes. Vamos a ver la primera lámina para empezar a explicar este tema. ¿Es un embajador o un puntero político? Acá está carita feliz, Leite. Esa es la pregunta que tenemos, Leo, porque antes, claro, le criticaba a Peña, criticaba su gestión, inclusive entre ministros se peleaban, pero él no tenía esta función diplomática. Ahora, bueno, además de hacer proselitismo por el movimiento del presidente Trump, también está criticando a la gestión de su jefe, que es Santiago Peña, que es el que define la política exterior de acuerdo a nuestra Constitución, e inclusive dice más. Ahora hay olor a coima, o sea, antes no había olor a coima durante la gestión de Cartes. ¿Qué está insinuando? Casi ya es directo. Claro, es directísimo, o sea, ahora hay coima y cuando él era ministro de Cartes eso no existía según él, claro que había. Pero acá hay algo que hay que entender, que el canciller depende directamente del Poder Ejecutivo. No hay que hablar del Parlamento ni nada. Bueno, todos los ministros, digamos, pero la política internacional maneja el presidente. Es una atribución constitucional del presidente y los diplomáticos, por la ley
diplomática, que es una ley bastante nueva, esta última del 2022 que vemos en la siguiente. Vamos a ver la siguiente placa, así ya vamos. Está. Es diplomacia, proselitismo, aplícame estas leyes. Claro, esta ley 6.935 prohíbe que los diplomáticos hagan actividades políticas, porque claro, son representantes del Estado paraguayo en el extranjero muchas veces, la mayoría de los diplomáticos. ¿Cómo le toca ahora leite al país, en el país más poderoso del mundo que es Estados Unidos? Entonces, el mismo Peña dijo, sí, este comportamiento no es usual de un diplomático, pero tampoco le destituye, o sea, se pone a debatir con Leite, siendo el presidente y el otro su subalterno. Exactamente, él tiene la potestad para meterle una patada en el culo a Leite y mandarla al Parlamento, y sin embargo dice, ay, no es usual, una cosa de una debilidad de un presidente nunca antes vista. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos ahí? Pues tenemos que hablar del Estrecho de Hormuz y de la famosa Junta de la Paz. Claro, ese es el otro tema. ¿Cómo queda nuestra política exterior cuando estamos así en estas peleas de la interna colorada, ya casi prácticamente? Paraguay firmó esta Junta de la Paz que supuestamente tenía como objetivo llevar la paz al mundo. De hecho, Trump quería el Premio Nobel de la Paz, dijo que él nunca inició ninguna guerra. La FIFA le dio uno para Iguaú para contestarle. Sí, como consuelo. Como premio consuelo. Premio consuelo. ¿Y qué hizo al día siguiente de la Junta de la Paz? Bombardea Irán, empieza una ofensiva en Medio Oriente, que además, vamos a ver en la siguiente lámina. Pero decir nomás algo, esto es gravísimo. Paraguay, junto a Milei y otros perdedores, como dijo el propio Trump, Trump dijo, a mí me encanta rodearme de perdedores, y se refirió a Peña, a Milei, a Noboa, a otros presidentes, que se juntaron en una especie de Junta de la Paz que él nomás inventó, y le vemos la carita feliz cuando Trump le trató de churro a Peña, y él feliz de la vida. Esa llamada Junta de la Paz, ahora, ¿cómo queda? Nadie dijo nada. ¿Por qué no salió la Cancillería paraguaya a decir nosotros estamos en contra de una guerra? No. Claro. Acá otro impresentable como el presidente de la Cámara de Diputados sale y dice, este pobre avión norteamericano que se cayó el piloto y todos los que están muriendo en Irán. Sí, no, es un escándalo que sea Paraguay parte de una supuesta Junta de la Paz donde el presidente es el que está bombardeando donde quiere. Dijo que va a destruir una civilización entera. Sí, que es milenaria y la civilización más antigua de la humanidad. Así es, y que va a hundir, le va a dejar en la época de piedra. Un disparate. Y nosotros, toditos calladitos. No decimos nada, además que tendremos que aportar en algún momento los $1.000 millones, que es como la cuota para ingresar en la Junta de la Paz. Y $1.000 millones para Paraguay es muchísimo. No tiene. No tenemos de Hablame dónde. del Estrecho de Hormuz, que se hizo famoso, nadie ni sabía que existía. Bueno, nosotros sabíamos, pero en general, digo, no era un tema de conversación. Así es. Bueno, una de las consecuencias justamente de que Estados Unidos le haya atacado a Irán es que Irán dijo, bueno, cerramos el Estrecho de Hormuz, que es un paso donde habíamos hablado ya algunas veces, el 20% del petróleo del mundo transita y además recursos estratégicos para, por ejemplo, medicinas, alimentos, electrónica. Este paso de Hormuz ahora está de nuevo cerrado y como consecuencia ya sufrimos 3 aumentos en los precios de los combustibles. Ahora vamos a ver si baja porque también bajó un poco el petróleo. Vamos a sufrir en poco tiempo más también aumentos en medicamentos, en alimentos, etcétera. O sea, es que sigue cerrado para que los tontos que no saben esto y creen que esto está abierto porque Trump dijo, bueno, ahora vamos a abrir en 2 semanas. Sí. Antes había un movimiento de más de 7.000 barcos en este lugar. Esta semana que pasó no habían pasado ni siquiera 40 barcos y hay algunas partes donde Irán ya puso en rojo así, por acá no se puede pasar porque se supone que hay bombas ahí adentro, que minas marinas que pueden hacer explotar los barcos. Entonces, Estados Unidos, que antes no pagaba nada, ahora va a tener que pagar por pasar por el Estrecho de Hormuz. Eso es lo que consiguió Trump con su guerra, tener que poner plata. Y que Irán se dé cuenta que había sido puede cobrar. Y también tiene razón Irán en decir quiero cobrar para recuperar el desastre de los bombardeos que me hicieron, así es, ¿verdad? Totalmente. Bueno, entonces como último nos preguntamos. A ver, ¿qué nos preguntamos en la siguiente blog? ¿Puede un país serio tener un embajador que ataque a su propio presidente? O sea, ¿eso se va a dedicar a nuestra política exterior? ¿Atacarle a nuestro propio presidente? ¿No podríamos en vez de eso ver cómo manejamos nuestra política exterior o solamente vamos a alinearnos a lo que dice Estados Unidos y entonces, bueno, no importa lo que diga Estados Unidos, dice, habla de paz pero hace la guerra, no nos preocupamos? Este señor, el canciller, que me da mucha pena, yo creí que era una persona con carácter, resulta que su jefe no se anima ni siquiera a echarle a su subalterno que le responde a este señor que es el presidente del Partido Colorado, por eso él está con el dedo ahí.
tranquilo. Gracias, Mercedes, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Después de la pausa va a estar con nosotros Marcelo Martinezzi. Marcelo Martinezzi, vamos a hablar de la película que se estrenó esta semana, Narciso. Y todos los detalles ya vienen después de la pausa. Bueno, aquí estamos con Marcelo Martinezzi. Hola, Marce, querido, ¿cómo estás? Nos saludamos de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se estrenó por fin la película. Nos hiciste esperar 8 años de 8 años de Las Herederas. 8 años, porque ¿Por qué tanta espera? ¿Por qué nos hiciste esperar tanto? Y yo creo que para hacer una película que es muchas películas, ¿verdad? Para hacer una película que tenga un montón de cosas, un montón de inquietudes, un montón de personajes. Sí. Me parece que lo bueno de la espera a veces es que la espera a veces desespera. En este caso la espera ha ayudado también a hacer una película más descontrolada, digamos menos redonda y que se expanda un poco a lugares que por suerte yo no conocía y que aprendí y que descubrí con un equipo de trabajo, con un colectivo increíble, ¿verdad? Sí, bueno, los que vean la película, y les invito a todos que vayan al cine a ver porque es un peliculón. Van a ver que al comienzo aparecen muchos nombres de productoras, de gente que apoya. Yo pensaba en usted en la producción, de Seba Peña contigo. ¿Cómo habrán hecho para tejer semejante cantidad de países y de gente y de instituciones? Dios mío. Sí, es un proyecto ambicioso, Leo, pero yo siento que después de Las Herederas nos dieron, siempre decimos con Seba, como un cheque en blanco para hacer lo que queríamos. Okay. Y se podía aprovechar ese cheque en blanco. Te digo cheque en blanco en el sentido que la mayoría de los fondos nos decían que sí. Sí, queremos saber qué es lo que estos van a hacer después, ¿verdad? Y creo que eso aprovechamos para también, de alguna manera, experimentar cosas. Aprovechamos para hacer algo que no se parece en nada a la primera película, en el sentido, por supuesto, que hay un montón de vínculos entre las dos películas, pero algo mucho más ambicioso, ¿verdad? Y también con una pata paraguaya a cargo de Belén Bierzi, mucho más fuerte también, ¿verdad? Belén nos ayudó mucho a que también Paraguay, aparte de lo que es el sector público, pueda tener del sector privado un apoyo a la película, en eso que viste vos el día del estreno, que era de alguna manera una celebración del cine, pero sumamente inclusiva, ¿verdad? De todos los espacios, de diversos tipos de gente. Es más oscura que Las Herederas. En todo sentido, yo te digo mi percepción, la veo más oscura, no solamente en ciertas tomas, muchas. En Las Herederas había más claridad. Sí. ¿Por qué esa elección? Yo creo que estamos hablando de un momento en que Paraguay empieza a sumergirse en una oscuridad que duraría 35 años. Hablé mucho de eso con tu papá, ¿verdad? Con Humberto yo tuve las primeras charlas que tuve con él y después con Gloria, un poco acerca de ese inicio de la radio y de ese miedo a algo que se venía, que algunos conocían, otros, que algunos ya se daban cuenta, otros no. Pero fue todo un momento bastante extraño ese fin de los años 50. Y evidentemente yo creo que la oscuridad que vos ves en la película tiene que ver con que la película está de alguna manera también concebida como una gran noche, con sus pequeños momentos de luz, pero y es difícil hacer eso en cine, vos sabés, porque es mucho más costoso, hay que hacer mucho más esfuerzo nuestros rodajes eran de 5 de la tarde a 5 de la mañana, ¿verdad? Pero también yo descubrí durante el rodaje algo muy lindo, que es que la noche del 2024, que fue el año que filmamos, se parece mucho más tal vez a la noche de los años 50 que los días. Los días hoy son mucho más ruidosos, tienen motores, tienen otro tipo de sonidos. Claro. Sin embargo, la noche tiene como ese encanto todavía, ¿verdad? Que escuchás primero... Que se mantiene, digamos. Sí, cigarras primero a la tardecita, noche, grillos, después un silencio, después a la mañana chipa, por allá lejos que se empezaba a escuchar. Hermosa fotografía, muy lindo. Hermosa fotografía. Sí, se trabajó mucho en eso, trabajó muchísimo el arte de Carlos Patusa para poder conseguir ese retrato tan genial. Y después, por otro lado, Luis Arteaga con la fotografía, que es mi, no sé qué número de colaboración. Vengo trabajando con los dos más de 20 años, ¿verdad? Entonces, es como somos como un equipo que ya viene hace mucho trabajando juntos y ya nos llevamos súper bien. Cuando recibiste el premio en Berlín, dijiste que, bueno, que aparte de ser de arte, es sobre todo una película política. No sé si usted usaste la palabra película política, pero ¿por qué sentiste la necesidad de expresar eso? Pues yo creo que fue un año muy difícil estar en Berlín. Vos sabrás que ahí pasó que Wim Wenders, el presidente del jurado de la competencia oficial, dio unas declaraciones bastante vergonzosas de que supuestamente el arte puede estar separado de la política. Nosotros firmamos una carta en contra de esas declaraciones, defendiendo sobre todo el Festival de Berlín, que ha sido el festival
en el que yo siempre me sentí cómodo por su impronta política, por su manera de alguna forma de abordar los grandes problemas del mundo. Evidentemente los últimos años han sido años difíciles, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos que defender ese espacio del festival, no retirarnos, sino entrar ahí y disputar un festival que finalmente también es nuestro. Claro. Es mi 6ª vez que me llevo a Berlín y yo no iba a de alguna forma tomar una decisión de decir no, yo llevo mi película a mi casa nomás porque me enojé acá con la gente. Yo creo que hubo personas que tomaron posturas políticas muy serias de retirarse al festival con razones súper claras. Me pareció que en nuestro caso era muy importante estar ahí, disputar ese espacio y realmente decir nosotros estamos acá con esto porque creemos en esto y creemos en este lugar. Claro, pero cuando uno habla de política, digo nomás que no se malinterprete como politiquería, ni que tiene que ver con que la película es, no sé... No, yo creo que para nada la política es muchas cosas, sí. Pero yo creo que ahí necesitamos, si vos ves todas las premiaciones de la Berlinale, vas a ver que la mayoría de la gente que habló en ese sentido porque era un momento para todos nosotros demasiado delicado. Ajá. Y creo que si nos quedábamos callados estábamos de alguna forma refrendando una declaración absurda con la que nadie estaba de acuerdo. Cuando hablaste en una entrevista también hablaste de que, hablando de la dictadura de Stroessner, digamos, no solo era como culpable, sino que había un tejido social, digamos, ¿no? Que yo comparto contigo, que la sostenía, una parte de la sociedad. ¿Sentís que sigue siendo también hoy cómplice de esa oscuridad, parte de ese tejido social? Yo creo que hay una parte de ese tejido social que permanece intacta. O sea, evidentemente en Paraguay no hubo un cambio estructural. O sea, en Paraguay hubo pequeños cambios, hubo de alguna forma retoques sociales, algunos programas, algunas cosas que permiten, por ejemplo, una mínima movilidad social, pero en este país sigue siendo un país muy parecido, yo creo, ¿verdad?, al de los años de la dictadura, y me parece que es algo que nosotros al hacer la película decíamos, esto no es solamente memoria, es también una preocupación del presente, es una mirada al futuro. Yo creo que hay necesidad de que nosotros hablemos de que a mí me parece hoy, pensándolo y sin ofender a nadie, me parece hasta que puede volverse cómodo hablar solamente de la figura monstruosa de Stroessner o la figura monstruosa del Rubio sin hablar de todo lo que le sostuvo, ¿verdad? Nosotros usamos el Rubio porque la película es como una gran fábula también, ¿verdad? No se dicen nombres de nadie, porque tampoco recreamos un caso real, sino que nos inspiramos en el caso real para hablar un poco de la sociedad. Vamos a ver el tráiler juntos. Dale. Para que la gente sepa, con sonido, por favor, a pleno en cámara, el tráiler de la película Narciso, please. Bueno, ahora sí, el escenario es de ustedes, mister. Adelante. Mr. Wesson y sus amigos nos presentan Lucille. Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Narciso Arévalos les presentará a todas las estrellas del rock and roll. Y estamos en vivo desde Radio Capital. Hey, Su, adelante. Evitar la difusión de estilos musicales que corrompan el espíritu de la juventud. Estamos muy orgullosos de recibir a su excelencia, el encargado de cooperación de la Embajada de los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, señor Harker. Estoy esperando ansiosamente. Muchas cosas raras andan sucediendo. ¿Y qué te dijo el comisario González? Drácula podía ser más un pájaro colorido en vez de un vampiro. ¿Sabes quién hizo esto? Esta ciudad es pequeña. Tarde o temprano todo se sabe. ¿No será celoso? Amigo de todos los muchachos y de todas las muchachitas. ¿Cómo se siente que la gente te quiera tanto? Ustedes, los norteamericanos, piensan que pueden venir a hacer acá lo que se les da la gana. ¿Quién te descubrió a vos? ¿Quién te da de comer? Desapareció.
Peliculón, ¿eh? Yo les digo que no sé, a mí me emociona volver a ver el tráiler nomás y les digo que es un peliculón que no. El que se quede sentado en su casa y no vaya a esta película está perdiendo el tiempo precioso de ver algo que es arte en su máxima expresión. Estamos hablando de un caso que sacudió a Asunción en el año 59. ¿Quién era Narciso Arévalos? Bueno, nosotros nos basamos en el libro de Guido Rodríguez Alcalá. Guido toma el famoso caso de los 108, que tiene que ver con el asesinato de Bernardo Aranda, que es un asesinato de un joven locutor que nunca se aclaró, ¿verdad? Nosotros, evidentemente, no estoy spoileando cuando digo esto, no queríamos aclarar el caso, ¿verdad? Sino queríamos hablar de la utilización política de ese caso, ¿verdad? Para, de alguna manera, para justificar, ¿verdad? Un proyecto autoritario que empezaba a mostrar su cara más oscura. Entonces, para nosotros más que, aparte, también creo que vos leíste el libro de Guido. Sí. Y hablamos un poco del libro. Sí. No, mentira, vos me hablaste y ahí yo leí el libro, sí. Y yo creo que de alguna manera, justo Guido vio por primera vez la película en el estreno, ¿verdad? Ajá. Y bueno, me alegro mucho que él sienta que está ahí esa semilla que él planta en el libro que tiene que ver con ese tejido social del que recién hablábamos y también con esa oscuridad, con ese periodo que empieza a... de alguna manera a consolidarse en un país donde también veníamos de un montón de avatares políticos, de un montón de momentos políticos complejos, ¿verdad? De un montón de revoluciones. Pero solamente para contarle a la gente que existió el caso, o sea, Narciso es el nombre que realmente es Bernardo Aranda en teoría, ¿no? Sí, y yo quiero decirte, Leo, que para mí a veces es difícil porque no tengo los datos para decirte que es Bernardo Aranda. Tengo los datos para decirte que en el libro de Guido hay un personaje de ficción inspirado en Bernardo Aranda y nosotros nos inspiramos en ese personaje y el Narciso que vos ves en la película es un Narciso que tiene un poco de mito, ¿verdad? Un poco de vuelo, tiene un aire bastante particular que lo creamos porque nosotros no sabemos quién era ese personaje. Yo cuando hablé con la mayoría de la gente viva son muy pocos los que realmente podían recordar y decir, mira, Bernardo Aranda era así o asá, ¿verdad? Claro. Se usaba mucho una palabra que se repitió en algunas entrevistas y que usa Guido en su libro, un tarambana, ¿verdad? Yeah. De alguna manera tampoco estamos hablando de un ángel, ¿verdad? Y me parece que el personaje tampoco, ¿verdad? El personaje, el mítico Narciso tampoco es un ángel, ¿verdad? Tiene toda esa cuestión de vanidad, toda esa cuestión de... claro, pero digo nomás que, por ejemplo, el caso Manuel Cuenca, que hace el director de una radio... Existió una radio, había un director... Había un director muy joven, ¿verdad? Muy joven. Era el apellido, ¿no? Claro, había un director muy joven, Leo, que tenía una edad muy parecida. Nosotros tomamos ahí licencia para tirarnos hacia otro lado. Exacto. Y para jugar. Realmente yo quiero siempre tener mucho cuidado con la realidad porque nosotros no podemos saber exactamente lo que pasaba allí. Lo que sí yo puedo saber es de las conversaciones que tuve con tu papá, con Gloria y con más o menos 8 personas que en ese momento tenían más de 80 años, recogí escenas que están en la película. O sea, la escena de los Taxi Boy en la película me relató a sí mismo una persona. Me dijo, yo me subí al auto, olí en la colonia. O sea, es simpático porque yo le cuento y la gente no puede creer, pero muchas veces cuando alguien me cuenta algo, yo quiero que eso se convierta en una escena y siempre voy a tratar de meter en la película, ¿verdad? Vos sabés que a mí alguien me dijo al salir lo que es como el cine automáticamente te hace creer que todo eso pasó en la realidad. Me dice, che, así eran las fiestas clandestinas en Asunción, ¿será que eran así? Yo me estaba riendo también porque es como que vos ponés la pantalla, a mí me pasó con Mangoreo, o sea, hay escenas que la gente me defiende como un hecho. Claro. Y fue parte de un guión, digamos, no podemos saber cómo vos decís. Claro, pues es lo que pasa, no sé, vos si querés saber de la guerra civil de Estados Unidos, ves lo que el viento se llevó y te parece, o ves Titanic, y yo te digo, las generaciones hoy creen que Titanic es exactamente así. Exacto. Es totalmente inspirado en algo. Para mí en Narciso, mucho más allá de los seres de carne y hueso, está lo que esos seres atravesaron, ¿verdad? Como para que esto suceda, ¿verdad? Y todo pero lo que escuchamos toda la vida, ¿verdad? Pero fue muy triste porque el caso de Bernardo Aranda, para ahí el caso de Bernardo Aranda, bueno, generó el famoso número 108, que en nuestra época, digamos, y antes,
se utilizaba de manera despectiva, y tanto así que había gente que no ponía ni siquiera los números 108. Me acuerdo que hubo un caso en el Parlamento hasta hace poco, ¿te acordás? Creo que Raúl Benítez que tiene el 108. Creo que él hizo a propósito, pero había uno anterior que no sé si era Dionisio Amarilla, y dijo, no, esto yo no puedo tener, me tengo que sacar. O sea, hasta eso llegó, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay todavía de alguna forma el número todavía tiene una significación bastante extraña, ¿verdad? O decir que loca está la gente para preocuparse por eso. Pero yo creo que más allá del caso mismo, nosotros no quisimos usar el número, o sea, lo que dijimos es vamos a tratar de contar esto yendo a lo que de alguna forma Guido rescata, ¿verdad? Que es la utilización de ese asesinato por un lado, y por otro lado todos esos personajes, yo realmente, Leo, soy demasiado privilegiado para trabajar con esos actores tan geniales, sí, ¿verdad? Vos ves Margarita Irún leyendo esa lista y yo no sé qué otra persona en el mundo podría ser tan brillante como Margarita en ese momento. ¡Qué hija de puta Margarita! Dios mío, ¿cómo le salió? Decía, maravillosa. Qué loco. Cuando estaba ahí en el set yo decía, wow, qué gusto que estamos acá, ¿verdad? Y había toda una combinación también de vestuario, de todo el universo alrededor de ella. ¿Nahuel es argentino o español? Nahuel es un actor argentino, estrella desde muy chico, que se va a vivir a Francia, trabaja mucho en teatro, trabaja mucho, ahora vive en Grecia. ¿Ah, sí? Sí, ahora vive en Atenas, pero realmente Nahuel es un... Yo lo vi en El Jockey, en la película El Jockey. Sí, maravilloso. Trabaja mucho con Argentina, ahora está haciendo una película argentina en Galápagos. Nahuel es como un actor muy internacional del cine independiente, un privilegio trabajar con él. Y Mona Martínez, una actriz española, me encantó, Mona, que hace la dueña de la pensión, que también es un personaje creado por nosotros, ¿verdad? Sí. Nos parecía interesante en la coproducción elegir personajes que realmente sean orgánicos a la historia y que no parezca como esas coproducciones forzadas, ¿verdad? Exacto. Y creo que en ese entonces que haya una española que tenga una pensión podía ser absolutamente natural. Tal cual. Y está nuestro gran Drácula, Arturo Fleitas, que hace con Belén y con Alberto heredero de la radionovela, Alberto hijo de Roque Sánchez y Graciela Pastor, con esa voz así, ¿verdad? ¿Quién es él? Él es el hijo de Roque Sánchez y Graciela Pastor. ¡Qué voz hermosa! Claro, él entrena su voz, es un caso similar al tuyo, Leo, una familia que se dedica hace añares al radioteatro, ¿verdad? La famosa compañía Roque Sánchez y Graciela Pastor, que creo que ahora cumple no sé cuántos años, 70 una más voz o menos. Potente. Yo no le casé en la película, ahora que vos me estás contando recién, y le dije a Mariana al salir, te conté que nos quedamos hablando hasta llegar a casa una hora, y le dije, wow, esa voz, wow. A mí cuando estaba mezclando en Lisboa, el tipo me dijo, ¿de dónde sale esta voz? Me dijo, qué loco, ¿verdad? Sí, hay demasiado. Vamos a hacer una pausa. Dale. Y ya volvemos. ¡Adelante! Tenemos que bailar todo acá, pues imposible. Narciso está bailando, ¿no? En una Asunción muy conservadora. Aparece el rock ahí. ¿Por qué el rock como disparador, digamos? O lo siento así, al menos yo en la trama. Yo creo que es lo que sucede en el libro de Guido y es como la gran amenaza de que un montón de gente joven empieza a moverse de otra manera, empieza a despreocuparse por los valores, por las tradiciones nacionalistas. Y está esa cosa rara, Leo, de la época de la Guerra Fría, en que Estados Unidos trae un poco el progreso, entre comillas, ¿verdad? La planta de agua que hasta hoy existe en Viñascué se hizo con cooperación de Estados Unidos, traen como sus valores, sus tradiciones, de alguna manera supuestos, digo, entre comillas, porque también traen el rock and roll que rompe todo eso que intentaban imponer, ¿verdad?, como imperio en el mundo. Entonces me parece que hay una contradicción misma en la invasión de Estados Unidos a nuestra región. Y me parece importante el rock porque de alguna manera el rock es un quiebre. O sea, en ese momento hay un quiebre en todo el mundo, ¿verdad? Por eso, bueno, por eso Elvis, por eso Little Richard, por eso Chuck Berry, Buddy Holly, muchos de ellos que de alguna forma me hubiese encantado vivir en esa época, sí, ¿verdad? Y a mí me pasaba cuando estaba haciendo la película que yo no quería dejar mal tampoco la música folclórica paraguaya porque me encanta, ¿verdad? Claro. Entonces en la película hay como un intento de decir, podrían haber vivido juntas
pero de alguna manera el rock and roll era como un problema para cierto sector de la sociedad. Contame de la cantante, que ahí la vimos brevemente cantar, que después termina... Bueno, no quiero spoilear, pero... Bueno, ella se llama Mimi Monte o Mimi Bush, también le decimos, ¿verdad? Y Mimi Bush es una cantante hija de dos integrantes del grupo Los Indios, que fue el grupo paraguayo que viajó por Asia. Mimi fue telonera de Michael Jackson en su momento en una gira asiática y es una cantante muy talentosa que hace unos años vino de nuevo a vivir a Paraguay y la encontramos por casualidad, se nos cruzó en la vida y nos parecía muy genial y yo inmediatamente le vinculé al folclore. Pero después, estando en un ensayo de Lucille, ella entra cantando Lucille, y yo digo, ¿vos hablas inglés? Y habla un perfecto inglés, ¿verdad? Japonés, francés, de todos los idiomas, claro. Habla Mimi Monte, es una crack, y realmente ahí se nos ocurre meterle a ella un poco más en la trama de la película, meter su talento en la trama de la película, y genial. Y me decías que usó el mismo, su mamá ya era cantante también. Su mamá, Chinita Montiel. Chinita Montiel. Que es la que se menciona en la película. Ella hace de su madre y usa el vestuario de su madre. Un vestuario que su madre usó en el año 59 en una película que hizo en España. Qué maravilloso que se haya conservado eso. Sí. Háblame de Drácula, digamos. ¿Qué hace Drácula? No está por casualidad, por supuesto, ahí nada está en casualidad, pero ¿qué es lo que representa Drácula? Nosotros, bueno, Arturo Fleitas es un gran actor, antes que nada, ¿verdad? Y decirte que yo creo que para todos, para todo el equipo, para toda esa troupe de Drácula que se arma alrededor suyo, bueno, ha sido un placer enorme poder contar con alguien como Arturo en la película. Y realmente, Leo, para mí era un momento en el que hay una escena de la película en la que por ahí es donde se hace más explícito que había un mundo oscuro afuera, del que no se podía hablar mucho, y Drácula empieza a contarle a la gente lo que está pasando afuera, usando una novela de otro siglo, usando una forma de narrar de otro momento de la historia, pero de alguna manera metiéndose también. A mí me era imposible filmar arrestos, filmar toda esa oscuridad que podía estar sucediendo en las calles en ese momento cuando empezaba a haber mucho más control político, y me pareció que lo que le da a la película de Drácula es clima. Ajá. Te dice, mira, esto podría ser lo que está sucediendo afuera, por eso también de alguna manera se convierte a lo largo de la película en una amenaza, y por eso no, digamos, hay autoridades que no simpatizan con que se quieren como un pájaro colorido, ¿verdad? En vez de un vampiro. Claro, yo pensaba en el pájaro campana que suele andar por los estadios. Háblame del director, del actor Diro se llama, ¿no? Diro Romero. Como un descubrimiento, ¿qué viste en él que no viste en otros cuando hiciste el casting? Es muy difícil, yo trabajo mucho también en base a la persona, yo no tenía muy claro cómo tenía que ser Narciso, ¿verdad? Había muchos Narcisos posibles, yo siempre trabajo mucho con el talento de la persona, y creo que lo que trajo Diro, aparte de que baila, creo que tiene 3 años, que me era importante porque cuando se muere Bernardo Aranda, sus papás dicen era un gran bailarín, eso me encantaba de siempre leer en las cosas de prensa que había en la época, y me parecía que Diro tenía por un lado un cuerpo que de alguna forma en movimiento siempre se sentía muy cómodo, ¿verdad? Diro se siente muy cómodo bailando, y por otro lado es actor, es locutor, y es una persona que yo creo que le tocó el papel más difícil de la película, Leo, porque yo no quería tener un personaje convencional, sino Diro es de alguna manera Narciso, está contado por los demás. O sea, vos te das cuenta que la película es muy coral, pero todos de alguna manera se cruzan con Narciso, ¿verdad? Todos tienen algo que ver con Narciso, amor, odio, dificultad, admiración. Hay un montón de cosas alrededor de ese personaje, y me parecía que más que construirse él, que él es como una sensación, como un viento que atraviesa la película, era también ver qué le pasa a esos otros personajes, a la dueña de la pensión donde él vive, ¿verdad? A la misma cantante de música paraguaya. ¿Pero vos ya sabías de Diro o el Vini se presentó en un casting? ¿Cómo fue? Se presentó en un casting, sí. Nosotros hicimos un casting bastante extensivo, y a mí me lleva mucho tiempo, Leo. Yo hago casting 4 horas con la misma persona 6 veces, ponele, antes de decidirme. Me cuesta mucho decidirme, y pobre Diro le llevó 1 año y medio por ahí de casting. Yo me imagino porque para un actor debe ser complejísimo, ¿verdad? Y pobre las otras personas maravillosas que no quedaron, ¿verdad? Porque realmente yo descubrí un montón de actores geniales en el casting con quienes por alguna u otra razón no podía trabajar. También era encontrar Diro y Manny, ¿verdad? Porque esa dupla era la que yo tenía que encontrar, no solamente una persona. Y por ahí a veces uno juega con las fichas y dice, esta persona me encanta, pero no tengo con quién hacer es un poco como las herederas, ¿verdad? Siempre me parece que los actores tienen que funcionar como conjunto, ¿verdad? Sí. No, estaba pensando nomás en que
Lo que loco que por primera vez los Oscar dieron el primer Oscar a los que hacen casting. Antes no había eso. Y qué importante es el casting. Es importantísimo. Puedes realmente meter la pata en un casting enormemente. A mí me preocupa mucho, es una de las partes. Y por eso no delego, por eso hago yo, ¿verdad? Mientras estoy escribiendo, ya hago casting. Y en las dos películas que dicen los dos largos, hay palabras y sensaciones que descubrí en los ensayos o en el casting que se van a la película, ¿verdad? Me parece que eso está genial, ¿verdad? ¿Y por qué, digamos, no usaste los nombres? ¿Por qué el Rubio y no dijiste Stroessner directamente o otros nombres, digamos? Bueno, concretamente te pregunto por el Rubio, ¿no? Claro, a ver, la novela yo he usado otros nombres y yo tomé los nombres de la novela, con algunos cambiecitos, algunas cosas así. Y a mí me parecía que el Rubio tenía que meterse en ese mundo, ¿verdad? O si no, siempre tenía el miedo de que sea otra vez, mira la época de Stroessner. El Rubio es como esa idea del monstruoso en el poder, ¿verdad? Y me parecía que le daba también una figura incluso, no sé, yo le tengo más miedo, parece, al Rubio, porque puede todavía estar entre nosotros. Entonces me parecía que era... De hecho, sí le llamaba a la gente también en la época. Sí, ya no le gustaba, por eso dije que sea también un poco una venganza. Claro. Me entiendo que detestaba que se le diga al Rubio. Sí, porque era como que los que tenían miedo de hablar de él decían el Rubio, entonces, bueno, podía ser cualquiera un Rubio, ¿no? Vos sabés que Manny Cuenca, no sé si es un actor secundario finalmente, porque lo vi mucho en pantalla. O sea, es casi como que tiene, no sé si tiene, me parece que tiene más parlamento y todo que Narciso. No estoy claro, no, yo creo que Manny tiene un rol demasiado importante, por eso te hablaba de Narciso con Lulú, con Luis Bermúdez, que se llama ese personaje. Manny realmente lleva mucho la parte más carnal de la película, la parte más emocional, ¿verdad? Yo siento que lo de Narciso es mucho más mítico, ¿verdad? Es mucho más abstracto incluso, por eso me parece que Giro tenía algo muy importante que hacer en la película y muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, Manny y los demás personajes, pero sobre todo Manny por su rol ahí en la película, de alguna forma... tiene, o sea, está en la primera escena y está en la última, ¿verdad? Tiene evidentemente una importancia muy grande lo que él va sintiendo. Él es el que decide darle el programa a Narciso, él es el acusado en algún momento como posible responsable y de alguna forma él es la persona que tiene una doble vida con la que le cuesta mucho administrar y me parece que es interesante porque en esa hipocresía y en esa dificultad que él tiene, encontramos un montón de posibilidades dramáticas también para la película. También me gustó mucho el operador de radio, ¿cómo que se llama él? Creo que él estuvo en Latas Vacías. Es el protagonista de Latas Vacías, Aníbal Ortiz, gran actor obetense. Saludo allá a Coronel Oviedo. Siempre me dice que le saluda a Coronel Oviedo. Vamos a saludarle a Coronel. ¿Dónde está nuestra cámara? A toda la gente en Coronel Oviedo, en nombre de Aníbal. ¿Aníbal Ortiz? Aníbal Ortiz, un capo. Qué bien que actuó Aníbal, che. Me encantó. Siempre actúa bien, realmente. Siempre actúa bien. Es un capo, aparte de verle en Berlín ahí con toda la gente, un rockstar, ¿verdad? Muy genial. Y yo creo que él en su silencio, en su guaraní perfecto, él me ayudó muchísimo a todo lo que es diálogo en guaraní, que varias personas me ponderaron, ya que bien que está el guaraní en la película. Yo le digo, no es mi mérito, es mérito de Aníbal. Y de alguna manera están los personajes un poco más silenciosos como Aníbal, como Nati Cálcena, ¿verdad? Que tiene un rol importantísimo en la película, como esposa de Lulú, y también son actores maravillosos que están ahí sosteniendo todo lo que pasa y después toda la parte más, digamos, verbal de radioteatro, Drácula, están Belén, Alberto, esa señora española, que hace están con un montón Drácula. de personajes ahí muy geniales y después otros como mi Monte que contamos recién y que están ahí en la película colaborando, me parece que... Y a Bochín que le vi tocando de lejos. Un capo. Me encantó verla a Bochín. Sí, un capo. Y no sé, Leo, a mí me gustó también trabajar con Bienvenido Hermano Extranjero, trabajar con Chela Reina, con Galopera. O sea, qué gusto poder filmar esos temas musicales hoy, sentir lo que sentimos nosotros, esa sensación tan hermosa y poder hacerlo con este nivel de producción, ¿verdad? Me encantó eso. ¿Y dónde se filmó? Yo sé que el Cañizá era uno porque yo estuve en una escena una vez que me invitaste y que pude participar ahí desde atrás. ¿Y dónde fueron los otros? ¿El salón del radioteatro dónde era? En el Emilio Vi, un teatro que queda atrás del Colegio Nacional de Niñas. Ya. Gracias al Conservatorio Nacional, que de alguna manera nos ha permitido usar ese espacio y transformarlo totalmente. Y después hay algunas calles en el barrio Sajonia, hay un lugar que está cerca al lado de Cerámica Pozzi, que es la casa, la pensión donde vive Narciso, pero todo evidentemente muy tocado por Carlos Patusa
y con toda la magia de Luis de Luis Arteaga para la fotografía. Yo estoy ¿Y Corposana es lo de Viñascue, el mismo? Sí, ahí mismo. Se filmó en la parte del río, una parte, y la noche que se filmó, sí se filmó en la planta que tiene acceso a la ruta, ¿verdad? Ajá. También genial, te digo que hayamos hablado con ellos, que nos hayan prestado esos lugares que a la madrugada, viste que a veces es difícil. Sí, por que yo realmente te digo que tuve un diálogo súper cómodo. En eso me ayudó muchísimo Adri Ortiz, la ministra de Cultura, a que muchas de las puertas de instituciones que yo no conocía se abran para que podamos realmente entrar a filmar con todos los permisos, con todos los cuidados, pero a veces de repente, no sé si en otros países es tan accesible como aquí, que podamos hablar con gente y aprovechar parte de nuestro patrimonio impresionante para filmar, ¿verdad? ¿Y quién hizo el maquillaje? Porque Drácula está brutal. El maquillaje hizo Carmen Argüez, una maquilladora española que trabaja y vive en París, que trabaja en el Cirque du Soleil y todo eso, entonces vino especialmente para eso. Y la peinadora es una peinadora, discúlpame, la peinadora fue, Carmen Argüez trabaja peinado y maquillaje, pero Carmen trabajó más peinado, y Sofía, que es una maquilladora uruguaya, trabajó más, por ejemplo, el maquillaje, la cara de Drácula, ¿verdad? Pero Drácula es todo el personaje, ¿verdad? El pelo, la cara. Claro, por eso. Y yo tengo un amigo que se llama Jason Jules. No sé si lo ubicas. Jason Jules es un estilista británico que estuvo aquí y nos ayudó también mucho con observar la época. Y viste que hay un uso de cigarrillo, hay un uso de un montón de elementos y nos ayudó mucho con todo lo que es vestuario, imagen de la época. Jason, por suerte, de esas personas que pasó en ese momento por Paraguay, pasa de vez en cuando porque tiene familia aquí, entonces está buenísimo trabajar justo coincidimos y pudimos trabajar con él. ¿Cómo sigue la peli ahora, el camino? Realmente tenemos algunas invitaciones que se van oficializando a medida que nos permiten oficializarlo, porque viste que primero tiene que avisar el festival, después contamos nosotros. Yo creo que va a tener un recorrido similar al que tuvimos con Las Herederas en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Es un tiempo un poco más difícil, la pospandemia, para las salas de cine sobre todo. Sí. Entonces no sé cómo nos va a ir en las salas, no sé, evidentemente en los 7 países coproductores la idea es estrenar en salas y en festivales, y en otros países, de acuerdo a la venta que haya, se vendió por ejemplo ya la película Australia para salas, que es para mí una sorpresa linda, porque es una especie de ahí que nadie sabe lo que pasa ahí. Claro. Y da gusto que por lo menos tengan interés en lo que hacemos en Paraguay. Y bueno, tenemos estrenos planeados en estos países y vamos a ir contando, Leo, a medida que vayamos sabiendo y oficializando las invitaciones. Nahuel Pérez Vizcaya, el actor, está ahora representándonos en Ucrania, en Kiev, la semana que viene en el Festival de Cine, justamente allí. Y Nahuel, que es así fanático yo creo que Nahuel disfrutó mucho de la película, tiene muy claro el discurso de la película, nos está representando ahora en Kiev el 20. Y vi que decía Filmin, que es una plataforma de cine, digamos, ¿verdad? Porque habías trabajado con Netflix. ¿Hay quiere decir que en Filmin va a estar en plataforma o no quiere decir? Filmin es una plataforma española. Española. Que participa como coproductor. Ya. Y 2 años después mete en su plataforma. Ajá. Entonces, de alguna manera, Filmin invierte como coproductor, ¿verdad? Como parte del proyecto, y después esas películas, cuando llega su momento en que terminan su explotación en el mundo, se van a su plataforma. ¿Sí? Okay. Lo mismo pasa con Arte, por ejemplo. Arte ZDF, sí, que es el canal cultural de Francia y Alemania, también invirtió en Las Herederas, invirtió en esta película, y ellos después se quedan con los derechos de televisión. En el caso de Filmin en España, en el caso de Arte en Francia y Alemania. Bueno, en tus propias palabras, ¿por qué hay que ir a ver Narciso? Vos como director, digamos, porque yo puedo decir miles de cosas, pero quiero escucharte a vos. ¿Por qué habría que ir a ver Narciso? Hay que ver Narciso en el cine, porque nosotros creo que estamos, bueno, vos estás muy metido en todo lo que es, aparte como productor, como amigo, un montón de gente que hace cine, Leo. Creo que estamos en un momento de un cine que ya no es un cine emergente, o se puede llamar un cine, le podría llamar un cine en proceso de consolidación gracias al INAP y gracias a los primeros fondos de cine que hay en Paraguay. Entonces, de alguna manera, a mí me entusiasma que la gente empiece a verse en la pantalla. Yo creo que Narciso es una película de memoria, pero también de presente, es una película también de futuro. Yo a veces me encanta, Leo, que dentro de 20, 40, 60 años, cuando las noticias de lo que pasaba hoy ya desaparezcan, el cine va a permanecer, va a ser la manera en la que nosotros veamos, así como vemos películas de los años 30, los años 40, y creo que hoy, ¿verdad? ¿Por qué ir hoy al cine? Para mí es de alguna forma, hay demasiadas excusas. Es una película
yo estoy muy orgulloso, queda mal que lo diga, pero de la imagen, del arte, de la actuación, de todo lo que hay en la película, que es un mérito colectivo realmente, que costó muchísimo. Creo que vale la pena verlo en el cine y yo creo que verse reflejados como sociedad, a pesar de ser una película oscura, es una película que nos hace pensar muchísimo y yo lo que espero que aparte de vernos en el cine, también la película de alguna manera atraviese o salga de las salas de cine y se meta en conversaciones como esta, se meta en mesas de familia, en conversaciones de amigos, para hablar un poco de quiénes somos, ¿verdad? Y bueno, entonces de mi parte decirle que vayan al cine a ver la película porque realmente es otra cosa, ya sabemos que ver a veces en el teléfono no nos queda otra, que en pantalla grande cambia la situación grandemente. Y creo que vas a recorrer también algo de Paraguay. Esa es la idea con el equipo, ¿verdad? Sobre todo con los actores. La gente le quiere más a los actores que a mí. Y eso me encanta porque a mí tampoco no me gusta mucho andar por todos lados, pero les quiero acompañar porque a mí en Berlín me decía, ustedes son un circo, porque parece que trabajan y viven todos juntos, ¿verdad? Me decían. Tipo gitano, sí, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que vamos a tratar de estar en algunos lugares. La película está en cines de Coronel Oviedo, de Caguazú, de Ciudad del Este, de Encarnación. Y bueno, me parece una oportunidad genial también del interior del país de ver a esa ciudad imaginada, esa Asunción que más que retratada, Leo, te puedo decir imaginada, bueno, hay tampoco registros muy claros de cómo era Asunción a fines de los años 50, pero para nosotros, y yo pienso que para Carlos, para Luis, ha sido un desafío hermoso reconstruir esa ciudad. ¿Te puedo pedir algo? Sí. No tardes 8 años más en hacer la próxima. Me encantaría. Gracias, buenas noches. Nos vemos la próxima semana aquí en Made in Paraguay. Un lujo tenerle a Marcelo. ¿Dónde está? Acá está, a Marcelo Martinezzi con nosotros y nos vemos la próxima semana. Gracias, Marcelo. Chao.